¿Qué fue lo que pasó inmediatamente después de la consumación de la independencia de la Nueva España? Primero, hay que aclarar, esa independencia de la Nueva España, no de México. México era una ciudad, capital de la Nueva España. Además, pues México surge justamente después de la independencia de la Nueva España como imperio mexicano. ¿Qué pasa exactamente después de la consumación de la independencia? Hay que considerar una cuestión primordial. La guerra de independencia surge como un movimiento resultante de una conspiración liberal autonomista, basada, fundamentada en las ideas ilustradas. Y conforme va desarrollándose el proceso de la guerra de independencia, se va transformando primero del autonomismo, que es lo que se solicitaba al inicio, al deseo de una independencia definitiva, una separación completa de España. El primero que lo propone es justamente el padre José María Morelos y Pavón, en sus Sentimientos de la Nación, lo reafirma en el Congreso de Anáhuac. ¿Qué pasa después? Después de la muerte de Morelos, el movimiento cae en un letargo. Eso era cuestión de tiempo para que el movimiento fracasara. Los insurgentes que quedaban en pie de lucha fueron siendo abatidos uno por uno. Otros dejaron las armas acogiéndose los indultos de la monarquía, del virreinato. Y al final era cuestión de tiempo para que la insurgencia fracasara. Lo que no fracasó fue el movimiento liberal en España. Y esto lo que trajo consigo finalmente fue que el rey Fernando VII firmara en 1820 la Constitución de Cádiz, la jurara. Y esto cambió el panorama por completo en la Nueva España porque al jurar la Constitución el virrey tiene que jurarla. Y entonces los grupos de poder en la Nueva España, las élites novohispanas que tanto habían defendido al rey y que tanto habían combatido la insurgencia, ahora se dan cuenta que ya no les conviene seguir con el rey, que ya no es un monarca absoluto, sino constitucional, y que ya no les conviene seguir atacando la insurgencia, sino promover la independencia. Entonces, el movimiento de independencia inicia con una conspiración y culmina con otra conspiración, la famosa Junta de la Profesa, en donde se promueve la negociación de la independencia. ¿A quién le toca hacer esta negociación? Agustín de Iturbide, el comandante del ejército realista, en lugar de atacar al ejército insurgente, negocia con lo que queda de ese ejército, con las fuerzas de Vicente Guerrero, el famoso abrazo de Acatempan. Se unen en un solo ejército, el ejército trigarante, con 3 garantías que nos hablan mucho de cuál es la idea de independencia que se tiene: unión, independencia y religión. Queda clarísimo. Y después de eso se firma el Plan de Iguala, se firman los tratados de Córdoba. Es muy interesante ver cómo el nuevo enviado de gobierno de la monarquía, de la corona española, Juan O'Donoghue, firma los tratados aceptando la independencia, pero sugiriendo al mismo tiempo que sea este nuevo país declarado como un imperio, el imperio mexicano, y que la corona de ese imperio se le ofrezca a Fernando VII. Ahí se nota que la conspiración era de carácter conservador. Lo que querían las élites novohispanas era conservar sus privilegios. Ya no les convenía en ese momento seguir siendo o seguir formando parte de la corona, porque la corona pues ya había firmado una constitución de carácter liberal que no les convenía. Se consuma la independencia el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejército trigarante encabezado por el héroe de la consumación, por Agustín de Iturbide, en la Ciudad de México. Y el 28 se firma el acta de independencia del Imperio Mexicano. Imperio Mexicano. ¿Y qué pasa después? Bueno, pues se establece una regencia provisional. Esa regencia provisional va a estar ahí encabezada varios personajes, pero va a estar ahí Iturbide, va a estar el mismo O'Donoghue, varios personajes, digamos que
de las altas esferas de poder de la Nueva España están ahí en la regencia provisional, mientras se espera en el Congreso mexicano, se forma un Congreso y se empieza a discutir qué forma de gobierno, o más bien qué se va a hacer para consolidar esa forma de gobierno que es el imperio, y esperar a ver si en una de esas Fernando VII contesta y dice sí, ahí voy, ¿no? Voy a encabezar el imperio mexicano. Esto no sucede. Fernando VII, al contrario, amenaza con una reconquista y comienza a hacer negociaciones con la Santa Alianza en Europa para poder obtener los recursos necesarios para comenzar una reconquista. Cuando esta noticia llega a la antes Nueva España, ahora Imperio Mexicano, pues los partidarios de Iturbide en el Congreso se apresuran a exigir que sea Agustín de Iturbide quien asuma el trono del Imperio Mexicano. Y después de varias ahí pequeñas conspiraciones, incluso se dice que de un acarreo político para que los mendigos de la ciudad vayan a casa de Iturbide y lo aclamen como emperador, y después vayan, den portazo en el Congreso y lo aclamen como emperador, se decide en el mes de mayo de 1823, después de prácticamente 8 meses de haber consumado la independencia, se decide que será Iturbide el nuevo emperador bajo el nombre de Agustín I de México. Y viva Bravo, ya tenemos emperador. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora, pues 2 cosas. Primera, ¿cómo vamos a gobernar sin dinero? Un territorio de 5 millones de kilómetros cuadrados, prácticamente la mitad de Estados Unidos actual, de todo México actual y prácticamente todo Centroamérica. ¿Cómo le vamos a hacer para gobernar un territorio en donde hay pocos caminos? Los caminos que están destruidos, desarticulados, llenos de ladrones, en donde la actividad productiva se detuvo por una guerra que duró 11 años y que arruinó la productividad del que fuera en algún momento el virreinato más importante del Imperio Español en América. ¿Cómo se va a gobernar eso? Iturbide básicamente se sacó la rifa del tigre, ¿qué tuvo que hacer Iturbide? Pues Iturbide tuvo que aceptar un préstamo que ofreció Inglaterra a cambio de las rutas marítimas, a cambio de controlar puertos, a cambio de el tan deseado control marítimo y comercial de la antigua Nueva España, ahora Imperio Mexicano. Ya con ese dinero pues estaba como más tranquilo, pero en lugar de ponerse a gobernar pues se puso a organizar su fiesta de coronación, su ceremonia de coronación que ocurrió en julio de 1822. ¿Qué pasó después? Pues bueno, el Congreso comenzó a cuestionar a Iturbide, las decisiones de Iturbide. A Iturbide no le gustó que lo cuestionara el Congreso, y en determinado momento, hacia finales de ese mismo año, lo mandó cerrar y mandó encarcelar a varios de sus diputados. Los que lograron salvarse se fueron a refugiar a Veracruz y se pusieron de acuerdo con un personaje que va a ser crucial durante la primera mitad del siglo XIX mexicano, que es Antonio López de Santa Anna, gobernador militar o encargado militar de gobierno del puerto de Veracruz o de la zona de Veracruz. Un personaje muy carismático, muy ambicioso, que va a comenzar a operar políticamente en este momento, bueno, desde antes, claro, pero en este momento con una mira muy clara. Él quiere el poder y lo va a alcanzar tiempo después, ya lo veremos. ¿Qué sucede? Bueno, pues Antonio López de Santa Anna, junto con un recién aparecido ex militar de la insurgencia que se había perdido en la zona de Veracruz, se escondió también, que se perdió, después lo encontraron, Guadalupe Victoria, encabeza este movimiento en contra del emperador Agustín de Iturbide. En diciembre de 1822 se firma el Plan de Veracruz, encabezado por precisamente Guadalupe Victoria, Antonio López de Santa Anna, y Antonio López de Santa Anna, que desconocen al Imperio Mexicano y que exigen la instauración de una república. Iturbide manda a sus generales, entre ellos al general Cortázar, al general Echavarri,
los manda a combatir a los rebeldes. Y para febrero, para finales de enero del 1823 y principios de febrero, resulta que ya los generales que había enviado Iturbide están confabulados con la conspiración y firman el acta de Casamata, que es una confirmación del plan de Veracruz, y desconocen a Iturbide. Iturbide intenta reinstalar el Congreso, portarse amable y decir que ahora sí va a gobernar de manera constitucional. No lo consigue. El Congreso decreta su abdicación, lo obligan a abdicar, y el Congreso decreta su exilio. Así termina tristemente en marzo de 1823, después de tan solo 10 meses aproximadamente de gobierno, la aventura monárquica de Agustín de Iturbide. Y se decide inmediatamente después, pues obviamente establecer una regencia de gobierno y ir preparando el camino para la instauración de la república. La cosa es, ¿qué tipo de república? ¿A quién nos queremos parecer?, dicen los diputados del Congreso. Miguel Ramos Arizpe, el padre del federalismo, afirma que debemos ser como los Estados Unidos de América, ese gran ejemplo de que las ideas ilustradas se pueden convertir en realidad, una república federal. Pero hay otros diputados, hay otros políticos, hay otros miembros de la intelectualidad mexicana que dicen que no. Está Lucas Alamán, que dice que no. Está Servando Teresa de Mier, que dice que no. Y que tienen argumentos muy sólidos. No necesitamos una república federal, lo que necesitamos es una república central, una república con control central, en donde los estados, los territorios no sean estados libres y soberanos, porque lo que necesitamos es un gobierno fuerte y además barato. La federación cuesta muy cara. Y porque además no somos del mismo tipo de personas que son los Estados Unidos de América. Eso dirá Fray Servando Teresa de Mier en su discurso sobre la federación. Un discurso muy interesante en donde afirma que, pues sí, lo ideal sería una república federal con estados libres y soberanos, con división de poderes en cada estado, con todo el funcionamiento de una república federal, ¿no? Con una constitución por estado, además de una constitución federal, un pacto federal que garantice las libertades y todo esto, que garantice el federalismo, porque queremos ser como Estados Unidos. Y de una manera más realista, Servando Teresa de Mier dice, no somos como los Estados Unidos. Ellos ya estaban desunidos y la federación les ayudó a unirse. Nosotros ya estamos unidos. Lo único que necesitamos es un gobierno que nos termine de articular, porque ya somos una identidad. Ellos adquirieron su identidad con el federalismo. Nosotros ya tenemos una identidad. Y la identidad es católica, finalmente, es lo único que nos une, diría también en algún momento Lucas Alamán. Finalmente, el revuelo del momento hace que la República Federal sea lo que se imponga. Y la República Federal se va a decretar, se va a proclamar en 1824 con la Constitución de ese mismo año, la Constitución Federal de México de 1824, y el primer presidente, flamante presidente de la República, será Guadalupe Victoria. Y luego ya veremos qué pasa.